¿Me escucha bien? Ok, qué Sí, muy bueno. bien. Sí, ingeniero, gracias. Buenas noches, bienvenido. Pues bien, mire, tal vez se me escuche un poco, la voz un poco apagada, pero es que he estado, el viernes tuve un poco de gripa y eso se me complicó y me ha atorado un poco la voz, pero estamos con muchas ganas y mucho ánimo de que podamos participar de los conocimientos o de las bondades que tiene el CBD. El tema de hoy es muy apasionante, como usted lo mencionó, es sobre todo la cuestión de los efectos secundarios. Y a través del tiempo que he estado estudiando todo lo que viene siendo el CBD, he encontrado una cantidad enorme de preguntas, de dudas, de tantas personas que, precisamente por la poca información que se pueda tener, que no saben qué puede hacer el CBD después de que ya lo tome y ahora qué puede suceder. O sea, tienen miedo de tomarlo. Por precisamente también hay mucha publicidad negativa. Entonces, la idea de esta plática es precisamente esclarecer ese tema, darle una mayor claridad y sobre todo que entendamos que no estamos ante un enemigo, no hay nada malo, no hay nada peligroso, simplemente saber cómo se va a comportar el CBD en nuestro organismo. Yo voy a presentarme, aunque ya un poco tarde, mi nombre es Ernesto Villalobos, estudié la ingeniería química, pero más que ingeniería soy químico. Mi vida profesional siempre ha sido básicamente la innovación y desarrollo de productos, y al momento en que conocí al CBD hace 3 años, buscando una mejoría de calidad de vida, encontré los grandes beneficios del CBD y entonces me aboqué de lleno a estudiarlo. Y esto dio como consecuencia este tipo de pláticas o escritos que estamos sacando poco a poco y que con el tiempo vamos a empezar a publicarlos. Pues bien, la idea de todo este tema que mencionamos, de efectos secundarios del CBD, es que la realidad es que todos lo que comemos tiene un efecto secundario. Pequeño, no notorio, difícilmente podemos identificar algo, pero realmente hay otros que son muy, se nota mucho un efecto secundario. Pero la realidad es que vivimos en un ambiente en la que el cuerpo está lleno, vamos a tomar medicinas, tenemos un medio ambiente agresivo, tomamos medicinas para algún problema, comemos obviamente los alimentos, los nutrientes, los suplementos que a veces utilizamos, los líquidos como son, o sea, llámese alcohol o llámese cerveza o sodas o agua misma con sabores, las hierbas o plantas que tomamos precisamente como lechugas, en fin, que van a ir a nuestro cuerpo y todas van a hacer una función en nuestro organismo, que es la de nutrirnos, la de curarnos o de darnos un equilibrio. Y en ese sentido, el sistema endocannabinoide, la misión del sistema endocannabinoide es lograr el equilibrio de nuestro organismo, o sea, llegar a la homeostasis, al equilibrio, al balance, a la salud. Entonces, la combinación que se tiene que hacer de todos estos elementos que estamos mencionando nos da la oportunidad de encontrar pero millones y millones de reacciones que va a hacer nuestro cuerpo a través del riñón, de nuestro gran químico que es el hígado, para poder llevar a cabo una compaginación de todo y que nos dé por resultado tener salud. Y esto obviamente no siempre es ideal, siempre hay un efecto secundario, sobre todo cuando hablamos de productos más que no son naturales, que son sintéticos, que son producidos por el hombre. Entonces, en alguna forma, la respuesta no es tan positiva por parte de nuestro cuerpo. De hecho, tengo este dato muy importante. El doctor Peter Gotch es un doctor de Copenhague, la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Hace 2 días recibió una notificación muy importante, o sea, un video de él que si gustan me pueden mandar sus datos para poder mandárselos, donde él menciona que la principal causa de muerte en el mundo viene siendo los problemas cardíacos. La segunda causa es el cáncer y la tercera causa son los medicamentos. ¿Por qué razón? Curan los medicamentos, pero porque no se recetaron correctamente, porque se toma una sobredosis o por efectos secundarios. Y él dice que el 50% del problema que generan los medicamentos son por efectos secundarios. Entonces se dan cuenta del peligro que se tiene con los mismos medicamentos. Entonces, hablar de los efectos secundarios sí es importante si estamos hablando del CBD, pero más importante es saber hasta dónde llegan esos efectos secundarios. La interacción que se tiene con los medicamentos, traté de reunir en 5 datos, o sea, 5 elementos que nos permitan encontrar dónde está la relación de uno con otro. Los analgésicos opioides, si tomamos un analgésico opioide y aparte relajantes musculares, vamos a tener un problema.
Si hace anticoagulantes con aspirina, lo mismo. Es decir, porque el analgésico opioide va a ser es un relajante muscular en sí. Y si tomemos un relajante muscular o una medicina que es relajante muscular, vamos a ponderar esa cualidad, vamos a incrementarla y entonces sí vamos a tener un problema bastante más serio. Si tomamos un anticoagulante, porque nos receta un anticoagulante, y aparte tomamos una aspirina o algún otro producto que tenga esa función de anticoagulante, vamos a hacer crecer esa cualidad y por lo tanto entonces nos puede llevar al punto de generar alguna hemorragia. Como los beta bloqueantes o beta-bloqueadores, que son los que se controlan la hipertensión, pues también si tomamos insulina y aparte los beta-bloqueantes, ¿qué va a suceder? Pues vamos precisamente a tratar de bajar la presión y eso vamos a generar un problema. Los antiepilépticos, el antifúngicos, los fármacos con funciones iguales, o sea, si tomamos dos elementos, dos fármacos con la misma cualidad, aunque sea de diferente marca, el resultado es que vamos a ponderar esa cualidad y nos va a afectar. Es precisamente la parte medular, que no tenemos que decir que una medicina nos va a hacer daño si estamos tomando, si no estamos tomando nada parecido. Es decir, yo puedo tomar en el caso de un analgésico, pero no debo tomar un relajante muscular. Y en este caso quisiera hacer una aclaración. El CBD es un relajante muscular, es un analgésico muy fuerte, tiene la cualidad de ser anticoagulante o es un vasodilatador. También baja la presión arterial, también controla las crisis de epilepsia. O sea, estamos hablando que el CBD cubre esos aspectos o esas funciones de estos medicamentos. Y ahí es donde viene el problema cuando se juntan dos medicamentos con el mismo fin. Entonces, donde se recomienda, cuando estamos tomando un medicamento, y ya vamos a hablar de un anticoagulante o un antiepiléptico, que nuestro médico siempre sepa que vamos a tomar CBD, para que de esa manera pueda quitar o equilibrar la cantidad que vamos a tomar del fármaco con respecto al CBD. Ahora le voy a explicar algo más. Es que hay unas personas que tienen no una, dos o tres enfermedades, y entonces se requiere el CBD para controlar todas esas enfermedades y no se puede tomar tantos medicamentos. Entonces, es donde viene la función del médico, que nos ayude a disminuir la cantidad del medicamento para poder hacer que entre el CBD y de esa manera, en forma conjunta, van a compaginar, van a complementarse para llevar a cabo una calidad de vida mejor del paciente. Y aquí es donde viene la aclaración muy importante. El CBD es un complemento de la medicina alópata, no es un enemigo, al contrario, es un complemento. De hecho, el tratamiento de primer paso es la medicina alópata, el segundo paso es el CBD, porque es como se está complementando. Digamos un ejemplo del cáncer, por ejemplo, un tratamiento de cáncer, pues sigue las radiaciones o la quimioterapia, pero al mismo tiempo estamos tomando el CBD porque nos va a ayudar a tener mejores condiciones para poder comer y no regresar la comida, para que no sintamos dolor, para que nos sintamos optimistas, en fin. Entonces ahí viene la parte importante de complemento. Entonces es lo importante que se vea. El CBD va a complementar, pero sí es importante que nuestros médicos sepan que queremos o vamos a tomar CBD. Todo medicamento homeópata o alópata puede tener una reacción secundaria en nuestro organismo, que puede ser leve o agresiva. Eso es muy importante. Todo lo que tomamos siempre reacciona. Hay veces que tomamos, digamos, algún medicamento para la presión arterial y resulta que se nos empieza a acumular el agua en las piernas. ¿Por qué? Porque es el efecto secundario de ese medicamento. O bien hay otra reacción. Entonces, es muy importante saber que cada organismo va a reaccionar distinto de acuerdo al medicamento que tome. No nomás tomando ese medicamento vamos a tener la misma reacción, no. Cada organismo va a ser distinto. Y generalmente son reacciones leves, pero hay muchos que son, por ejemplo, los antidepresivos, los anticonvulsivos, son elementos donde ya se manejan reacciones secundarias muy agresivas e incluso llegan a ser mortales y que generan adicción. Como por ejemplo los opioides, un analgésico opioide que es muy común, pues va a generar una adicción. Si yo tomo en lugar de un opioide, tomo un CBD, el CBD no me genera adicción y sin embargo me cubre el aspecto que tiene el opioide. Y así es donde viene la parte importante, porque el CBD puede suplir algunas medicinas o complementar otras. Ahora bien,
todo organismo va a reaccionar ante la sustancia natural o sintética, eso es un hecho, porque se efectúa una interacción entre las sustancias que se toman. Ya sea que nuestro organismo va a reaccionar o las mismas sustancias que estamos tomando van a reaccionar entre sí. Y esa reacción es donde va a generarse un efecto secundario, va a ser una situación en donde tenemos que estar preparados, o bien sabemos que puede llegar y saber cómo tratarla. ¿Y de qué va a depender esto? Primero va a depender de la concentración de las sustancias. Si hablamos de sustancias muy concentradas, obviamente vamos a tener un cúmulo de efectos secundarios. Si hablamos de mezclas con otras sustancias, que es lo normal en las medicinas, pues obviamente vamos a tener, una medicina va hacia un tratamiento específico, un aspecto terapéutico, y la otra puede ser que nos ocasione un desbalance en las hormonas o en las enzimas, en fin. La misma dosificación, la cantidad que vamos a tomar y en qué periodo de tiempo la estamos tomando. La tolerancia orgánica de nuestro organismo, si estamos con otras enfermedades o tenemos un sistema inmune muy débil o tenemos ya una edad muy avanzada o somos niños, en fin, entonces saber cómo estamos orgánicamente para de esa manera encontrar cuál es el efecto secundario. Ahora bien, el proceso de obtención es muy importante lo que les voy a mencionar. Cuando hablamos del CBD como tal, nos imaginamos nada más la partícula CBD, pero el CBD tiene muchas variantes. Primero, empieza desde el proceso de obtención del CBD. Es definitivo, este proceso de obtención es definitivo para definir sus posibles efectos secundarios. ¿Y por qué razón? Porque hay tres tipos de extracción que quisiera mencionar para que podamos entender el por qué puede haber efectos secundarios diferentes. Cuando hablamos de la extracción con solventes líquidos, estamos hablando ya un poco más del aspecto artesanal, donde de muchas compañías o personas en la actualidad, debido al boom que está teniendo el CBD o todo lo que es la cannabis medicinal, están tratando de hacerlo en su casa, en la cochera y en el patio, tratando de hacer este tipo de líquidos, de hacer este tipo de medicamentos, entre comillas, y realmente sí tienen CBD. ¿Y cómo se procesa? Digamos, en el caso del alcohol. El alcohol etílico es un tipo de alcohol que vamos a tener ahí para poder llevar la dilución de lo que, lo que es la flor de la cannabis, donde se encuentra el CBD, va de tal manera a disolverse, pero junto con eso se va a disolver, a través de calor, se va a disolver todos los componentes que tiene el flor, va a ser terpenos, clorofila, o sea, todo lo que contiene la flor. Incluso el THC. Y ahora, si hablamos de nafta, lo mismo, son solventes o hidrocarburos que se van a disolver todo lo que contiene la planta. Obviamente esto es a través de calor y esto hace peligroso este proceso. Por eso suceden muchos accidentes, porque estamos hablando de algo tan volátil que en un momento dado puede explotar. Ahora bien, una vez que se obtiene el producto ya diluido a base de maceración y llenarlo en un recipiente, en un autoclave, se calienta de tal manera que poco a poco se evapore lo que viene siendo el alcohol o la nafta o el hidrocarburo. Y una vez que se evapora, va a quedar en el recipiente el concentrado. Ese concentrado, obviamente, es concentrado de todo. Tiene CBD, THC, todo el séquito de CBD, terpenos, flavonoides, clorofila, ácidos grasos, todo está ahí metido. Entonces, si tomamos ese medicamento obviamente tiene CBD, pero también tiene otras sustancias que nos van a hacer daño, que van a tener problemas con efectos secundarios bastante serios. Entonces ahí es donde viene la parte importante, que los efectos secundarios, cuando decimos que alguien toma CBD y le da un efecto secundario, pues a ver qué calidad de CBD estuvo tomando, o sea, qué proceso de obtención se tuvo. Y si hablamos, y precisamente por eso este tipo de productos son muy económicos, porque realmente no ofrecen mucha calidad. De hecho, no tienen calidad, no tienen un control de calidad. Si hablamos de extracción por aceites vegetales naturales, es un poco igual en cuanto al proceso, es calentamiento, maceración, de tal manera que también se va a diluir a través de los aceites de cáñamo, oliva o coco, se va a diluir todo el contenido de la planta y también vamos a tener allí todo el contenido de la planta con todos los inconvenientes que tiene, o sea, todas las impurezas que en alguna forma nos van a generar efectos secundarios. Y eso también son procesos que son muy económicos, son muy artesanales, pues nos llevan a tener
el problema de que no tienen calidad y no podemos hablar de una persona, digamos yo, un hijo, yo no le podría dar un producto a base artesanal porque no sé qué le estoy dando, no tengo la concentración. Puede decir en la etiqueta que le pongan que sí tiene que tiene CBD, pero no me dicen qué cantidad, o me dicen, o no me dicen la cantidad que THC tiene, o de todos los demás elementos. Entonces, obviamente va a afectar el organismo de la persona que se lo dé, y en este caso, si fuera mi hijo, por lo tanto, no es conveniente. Señalé ahí con el círculo que viene siendo la extracción con CO2 supercrítico. Es el método industrial más común, más estándar, más adelantado. Y aquí que sabemos que el CO2 es un gas, el cual a base de presión y temperatura se licúa y se pasa a través de la planta ya preparada, y entonces ese sí disuelve el contenido de la planta, pero de acuerdo a la presión y temperatura va a disolver lo que se quiera disolver, y en este caso disuelve al CBD con todo el séquito que contiene, más o menos aproximadamente máximo el 0.3% de THC. Es como se obtiene el método supercrítico. Y entonces, ya obteniendo este producto que se llama espectro completo, si se quiere separar o aislar el CBD o quitar el THC, se va a un grado de destilación más para de esa manera llevar a cabo la eliminación de lo que queremos eliminar. Pero ya tenemos la base sólida, la base de un CBD puro, o sea, que tiene elementos positivos, no tiene elementos negativos, que no tiene tantas, o sea, las impurezas que tienen los artesanales. Y ahí sí podemos garantizar una calidad. Y hay un proceso último que ya está desarrollándose y muchas empresas ya lo tienen, o lo tenemos, viene siendo el aspecto de lo que es la nanotecnología, que una vez obtenido el producto, a través de sistemas de ultrasonido, se logra tener un producto que que está en partículas tan pequeñas que se llaman nanómetros. Y esta es una partícula que es, digamos, más para que se den una idea, una partícula normal del CBD puede tener 800 o 900 nanómetros. En cambio, la partícula ya una vez con ultrasonido, la nanopartícula, el CBD puede tener alrededor de 25 a 30 nanómetros. Entonces, en la medida que es más chica la partícula, va a ser más eficiente su función, porque sí va a penetrar en forma más rápida hacia nuestro organismo y va a llegar a donde debe llegar. Entonces, es la diferencia. Pero estamos hablando ya de calidades. Entonces, ¿esto qué nos hace? Que entre más calidad se tenga, menos efectos secundarios se tiene. Y eso es muy, muy importante para dependerlo. Entonces, por eso, si volvemos a la gráfica, que va a depender de las concentraciones de la sustancia. Si el artesanal no sabe qué concentración tiene, las mezclas con otras sustancias tampoco sabe cuáles son. La dosificación va a adivinar cuál puede ser, no sabemos. Y la tolerancia orgánica, pues depende de la persona que va a tomar eso. Entonces, por esa razón es importante manejar productos que sí garanticen una calidad. Pasamos a esto. Ahorita mencioné algo de las presentaciones del CBD. Cuando hablamos de lo que es el CBD aislado, es cuando, como dije hace un momento, que se obtiene el CBD de espectro completo y a través de procesos de destilación se va a obtener un CBD totalmente aislado y puro. Este CBD nos da oportunidad de, obviamente, pues cualquier análisis que hagamos de antidoping, nunca lo vamos a reprobar, siempre lo vamos a pasar, porque no tiene THC. Y los análisis antidoping siempre están buscando el THC cuando se trata de cannabis. Aunque ya desde el octubre del año 2018 se fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud que el CBD no es un elemento psicotrópico y por lo tanto fue eliminado de la lista de drogas. Entonces el CBD ya se recomienda desde entonces para efectos deportivos y en competencias mundiales utilizar el CBD sobre todo por analgésico y antiinflamatorio, que es la base fundamental de acción en lo que viene siendo el deporte. Y aparte de como relajante muscular. Pero ese CBD aislado tiene pues digamos, desventaja, porque no va a actuar en forma completa en nuestro organismo. Se trabaja mucho en cuestiones de enfermedades como un dolor, puede ser, o alguna pequeña inflamación, puede ser situaciones leves de enfermedades, pero no va a trabajar completamente en todo nuestro organismo. ¿Por qué razón? Ahorita le explico. El siguiente paso es el amplio espectro. Aquí estamos hablando del CBD con todo su séquito, que viene siendo alrededor de 8 o 9 fitocannabinoides, que cada uno de ellos tiene una característica específica a nivel terapéutico.
Entonces, y aparte tiene terpenos y tiene flavonoides. Entonces, todos estos 4 elementos, CBD, el séquito, los terpenos y los flavonoides, van a tener una cantidad enorme de efectos terapéuticos en nuestro organismo. Es como, vamos, es como si trace un equipo de un hospital enorme a nuestro organismo y de cada doctor con una diferente especialidad para tratar de tener o sea, llevarnos al equilibrio y a la salud. Es cuando tomamos un amplio espectro. Pero también está ciertamente limitado. ¿Por qué? Porque no va a penetrar en todo nuestro organismo en la forma total. Va a penetrar, pero no con una amplitud tal que le da el espectro completo. Y el espectro completo sí va a trabajar en todo nuestro organismo, porque el amplio espectro no motiva a todos los receptores. El amplio espectro básicamente motiva al CB2, al receptor CB2, que se encuentra en la parte del sistema inmune, en algunos órganos también, pero muy poco en el cerebro, poco en el corazón, en fin, tiene pocos efectos en algunos órganos. Por esa razón el amplio espectro no cubre todo nuestro organismo. En cambio, el espectro completo, que contiene, aparte de los 4 elementos anteriores, contiene máximo el 0.3% THC, ese sí va a entrar a todo nuestro organismo. ¿Por qué razón? Porque el THC tiene ¿cómo se llama? Una identificación plena, un agonismo pleno con los receptor CB1. Y el receptor CB1 del sistema endocannabinoide se encuentra en nuestro cerebro. Entonces, y en muchos órganos, casi la mayoría de nuestros órganos, y aparte repartido en todo nuestro organismo. Pero al entrar el CBD con el 0.3% de THC, es como si fuese una llave, ese 0.3 fuese la llave que abriera al CB1 y entonces penetra todo el efecto del espectro completo. Y entonces cubre la totalidad de nuestro organismo. Por eso es que siempre recomendamos, si se puede y no tenemos ningún problema de análisis de antidoping, siempre utilizar el espectro completo. Por eso es que nos va a dar mejor resultado, con mayor eficacia, con mayor rapidez. Y dependiendo de estas presentaciones, pues vamos a ver entonces qué efectos secundarios se pueda tener. Por eso es precisamente hablo de qué es lo que estamos tomando, en qué calidad estamos tomándolo. Ya conocemos todos los beneficios que contiene el CBD en nuestro organismo, o sea, ya los hemos visto en muchas ocasiones. Hoy te lo vamos a mencionar. Por ejemplo, es ansiolítico, es antidepresivo. Puedo explicar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, es ansiolítico porque activa 3 hormonas muy importantes que son la serotonina, la dopamina y la anandamida, que son las que nos dan la sensación de tranquilidad, de paz, el buen humor, la parte de la recompensa, lo que es la parte del placer, el estar estar en bien, sentirnos bien. Es antidepresivo precisamente por la misma razón. Entonces evita la depresión, porque precisamente esas hormonas evitan que uno se deprima. Es vasodilatador porque va precisamente a hacer que la sangre fluya bastante, con una regularidad en nuestro sistema circulatorio, porque es un vasodilatador natural. Nos da el equilibrio hormonal porque trabaja a través de las hormonas. Él maneja mucho el CBD a través del sistema endocannabinoide, maneja todo lo que viene siendo el equilibrio hormonal. Y eso hace precisamente que ese equilibrio hormonal hace que tengamos una neurotransmisión completa y adecuada. Ayuda al control de la glucosa porque precisamente va a ayudar al páncreas para que se produzca la insulina de forma adecuada y de esa manera se controla la glucosa. Es anticancerígeno porque ya se ha demostrado en muchas ocasiones científicamente en que en algunos cánceres ha curado, que es un gran paliativo en el cáncer y que tiene elementos muy importantes porque genera la apoptosis, que es la muerte celular de la célula cancerosa, la angiogénesis, que evita que un tumor se alimente y llegue a morir, evita la metástasis. O sea, hay una serie de cualidades que tiene esta característica de anticancerígeno, el CBD. Es relajante muscular, como ya lo mencioné, es analgésico porque precisamente genera una serie de bloqueos para el dolor a través de los endorfinas que libera y activa. Apoya la microbioma, precisamente hace que tengamos una mejor comunicación con la microbioma, que precisamente son todas las bacterias de nuestro sistema digestivo que nos permiten que todos los alimentos se transformen en nutrientes y de esa manera alimentarnos como debe ser. Apoya el sistema óseo, evita precisamente la descalcificación y evita los problemas que pueda tener el sistema óseo.
fortalece al sistema inmune completamente. Porque precisamente a través de permitir la nutrición, de apoyar todos los 5 efectos que tiene el sistema inmune, el CBD está ahí presente. Entonces siempre está apoyándolo. De hecho, incluso ahorita en la pandemia que tenemos de lo que es el COVID, se ha tomado mucho en cuenta la acción que tiene el CBD para fortalecer el sistema inmune, o por su acción también es antiinflamatorio, y aparte de eso también es una que no permite la coagulación, entonces no va a permitir que se formen los trombos. Entonces de esa forma ayuda mucho y aparte hace que el sistema inmune se esté fortaleciendo. Es neuroprotector, bastante, porque va a proteger todos los nervios a través de su efecto neurogénico, porque va a generar células nuevas donde hubo un problema, alguna enfermedad, alguna afectación de algunas células. Ese efecto neurogénico hace que se tenga nuevamente células, y esto hace mucho, por ejemplo, en una esclerosis, que es donde se ataca la mielina, ayuda a que se proteja ese nervio. Es antiemético porque evita precisamente con los alimentos que tengamos se regresen, se vomiten. Entonces, eso hace que tengamos alimentos y que nos podamos nutrir. Y podemos seguir hablando de muchas cualidades más, pero estas serían las más importantes. Pues bien, ya sabemos lo positivo. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes del CBD? Y aquí es donde viene la parte que siempre todo el mundo, pues la gente que no tiene tanta información, menciona cosas muy grandes, y la realidad es la que vamos a platicar. ¿Hay un cambio de apetito? Sí, es cierto, a veces, y no siempre, no todas, y quisiera aclarar esto, no todas las personas que toman CBD van a tener algún efecto secundario. O sea, el CBD no es para todos ni para todo. Hay personas, se calcula aproximadamente entre el 7 y el 9%, que van a tener algún efecto secundario porque su cuerpo no está acostumbrado al CBD. La razón es que se ha analizado, y todavía no se lleva un estudio completo porque pues tenemos 31 años de que conocemos las acciones del CBD y el sistema endocannabinoide. Entonces es muy difícil que en 31 años tengamos un desarrollo de todas las preguntas que se tienen, que haya respuesta. Entonces en este caso, el sistema endocannabinoide nos está permitiendo poco a poco conocer muchas de las características que sucede en la actuación del CBD. Entonces, el cambio de apetito es precisamente porque muchas personas no tienen cantidad suficiente de receptores, ya sea CB1 o CB2 o los dos, y al no tener esa cantidad de receptores van a tener no una acción completa del CBD, porque el CBD requiere un receptor para de esa manera actuar dentro del sistema endocannabinoide. Y de esa manera activar el sistema endocannabinoide. Entonces, el cambio de apetito es por su acción con las glándulas endocrinas y el metabolismo. Es decir, allí es donde viene siendo la parte importante que empieza ya a reglamentar, y eso dura poco. O sea, en 2 o 3 días perdemos el apetito, pero poco a poco vamos a empezar nuevamente a tenerlo. La boca seca es por cierta inhibición de las glándulas salivales. Está empezando. Estamos hablando de los primeros 2 días o 3, máximo 4 días. Los mareos. Se está iniciando a realizar el equilibrio del sistema endocannabinoide. ¿Por qué? Porque el CBD es un tratamiento, no es una pastillita. El CBD es un tratamiento porque va a hacer que se realice una activación del sistema endocannabinoide. ¿Y por qué el CBD va a hacer eso? Porque nosotros, en forma natural, que tenemos el sistema endocannabinoide desde que nacemos, ese sistema endocannabinoide es activado por el sistema límbico y activa a los endocannabinoides, que son cannabinoides que nosotros fabricamos, que la naturaleza ya nos dio, y esos endocannabinoides los activa el sistema límbico, y entonces en automático hace que todo el sistema endocannabinoide esté funcionando para llevarnos al equilibrio. Pero cuando empieza a fallar el sistema endocannabinoide por la edad o por algún problema de salud, entonces el CBD entra como refuerzo y va a activar a los receptores, al CB1 y al CB2, y es precisamente la parte importante. Cuando tomamos el CBD se empieza a realizar el equilibrio, empieza a motivarse todo el sistema endocannabinoide. Por eso sentimos esos 3-4 días algo raro. Cefaleas también, por un inicio en el control de la comunicación neuronal, porque ya está actuando en nuestras neuronas. Ese dolor de cabeza que no teníamos 2-3 días se acabó, y no siempre, es una cosa pequeña, momentánea. Tenemos también diarreas, porque inicia su apoyo a la microbioma, a todo el sistema digestivo. Tenemos taquicardias, inicia el equilibrio de la presión arterial.
Y el insomnio inicia el equilibrio de la activación de la melatonina, que es la que precisamente la hormona que nos produce el sueño. Y el cansancio, nos da cansancio, empieza a establecerse el equilibrio hormonal. Todos estos 8 elementos que se sintetizan, los efectos secundarios del CBD, son en el inicio de que lo estamos tomando. Después de 3, 4 días, tal vez 5 días máximo, ya vamos a empezar a sentir lo normal, o sea, vamos a sentir que el CBD está actuando. Y vamos a empezar a sentir un equilibrio mucho mejor, una calidad de vida mucho mejor. Pero sí tenemos que darle ese tiempo. Y como les menciono, no a todas las personas les va a suceder esto. Es entre el 7 y el 9% de las personas. Pero eso sería el efecto secundario. Ahora bien, estamos hablando cuando tomamos el CBD. Pero ahorita vamos a hablar cuando estamos hablando que ya entró otro producto que viene siendo una medicina, algún fármaco. Los fármacos nos dan ¿qué efectos secundarios? Nos da un malestar estomacal, puede ser diarrea, nos da boca seca también, similar a lo que tenemos con CBD, somnolencia, cambio de ánimo, mareos, bochorno, sarpullidos, reacciones alérgicas, taquicardias. Eso, y aparte, situaciones más fuertes que incluso pueden llegar hasta la muerte, porque falta agregar aquí adicciones y efectos que incluso llegan a tener efectos muy negativos en cuanto a llevar a cabo cómo poder eliminar ese tipo de adicciones. Y el CBD, al tener este tipo de problemas que es malestar estomacal, diarrea, boca seca, somnolencia, fatiga, mareos, disminución del apetito, es por poco tiempo. Estamos hablando de 2 a 3, 5 días máximo, y y no siempre, de repente lo vamos a sentir y se acabó. Es el único problema. De ahí en más no va a haber otro problema, o sea, no existe un efecto secundario grave. Y les voy a demostrar cómo está esto. El CBD va a reactivar y reforzar el sistema endocannabinoide, y esto es un proceso que en cada organismo se comporta de diferente forma, pero es un camino lento pero seguro para llevar a nuestro organismo a la homeostasis, al equilibrio, al balance, a la salud. Es un tratamiento que lleva su tiempo, pero el efecto secundario dura poco tiempo. O sea, yo pienso que cuando tomamos algún medicamento, muchos medicamentos, al principio no nos cae bien, nos quita el hambre, nos da sueño, en fin, y ya poco a poco vamos viendo que la enfermedad por la cual lo tomamos empezó a quitarse. Bueno, pues entonces digo, es mejor tener este pequeño dolor de cabeza, pero se me quitó la inflamación o se me quitó el problema que tenía. Entonces, eso es lo que hablamos de cómo podemos tolerar un efecto secundario que todo medicamento nos puede dar. Incluso algún alimento. Sabemos que pues, el picante es muy sabroso, pero pues, vamos a tener problemas de acidez en nuestro estómago, una gastritis. O sea, hay siempre una situación negativa. Un antibiótico. ¿Qué sucede con el antibiótico? Lo tomamos, eliminamos de la bacteria, pero dejamos todo el sistema digestivo sin flora intestinal, y no podemos comer hasta después de una semana mientras lo estamos reforzando el sistema digestivo. Y ese es precisamente un efecto secundario negativo. Los efectos secundarios siempre serán leves y por poco tiempo, unas horas. Al iniciar su tratamiento solo afecta, como hablo, del 9% máximo de personas que les llega a suceder. Cuando hay una reacción alérgica, que es muy raro, se recomienda disminuir la dosis al mínimo hasta que esta reacción pase, ya que el mismo CBD va a evitar que se efectúe esta alergia, que normalmente que se genera a través del saborizante. Pero como les menciono, no siempre el CBD es para todos. Por eso es muy importante que a veces hay una respuesta en ese sentido. Pero cuando hay una respuesta así que secundaria, como las 8 que mencioné, bajemos la dosis y de esa manera sigamos tomando la dosis mínima hasta que ya se pase ese efecto, y entonces ya vamos a poner la dosis normal. La interacción del CBD con otros medicamentos se da en el hígado. Es precisamente donde viene el problema, al ser metabolizado. ¿Por qué razón? Porque es donde viene la parte donde se transforma el CBD para poder llevar a cabo su eliminación. Es donde se transforma también en el sistema enzimático P450, que se denomina así, es un grupo muy grande, una cadena enzimática, la cual esta cadena enzimática recibe alrededor del 70% de los medicamentos, aparte también medicinas, aparte alimentos, aparte al CBD y a otro tipo de sustancias que llegan a entrar a nuestro organismo. Obviamente muchos órganos también van a metabolizar algunos compuestos, pero en este caso el que nos interesa es que el sistema enzimático P450
va a ser el que metaboliza el CBD y algunos medicamentos. Entonces, el momento en que entra el CBD dentro del sistema citocromo para su metabolización y ya esté en el hígado, va a retrasar, si hay un medicamento en proceso, o sea, va a entrar el proceso del medicamento y hay un CBD, ese medicamento se va a retrasar. Digamos, si tardan 40 minutos en el proceso de la metabolización del CBD, van a ser 40 minutos que el medicamento va a seguir actuando. Y esa reacción de actuar de más hace que pues, el efecto pueda generar en esa persona pues, somnolencia, puede ser que le dé un poco el estómago, que tenga un mareo, que le duele la cabeza. Son los efectos leves cuando están en ese punto. Y entonces, una vez que ya sale el CBD de su metabolización, entra el medicamento y se acaba el problema. Ahora, el efecto que podemos hablar de este retraso se puede, no digamos eliminar, pero disminuir cantidad cuando no tomamos el CBD junto con los medicamentos. Que se desfase 2 horas. Con eso podemos tener oportunidad de que ya el medicamento ya haya sido procesado, metabolizado, o el CBD haya sido procesado. Y una recomendación muy especial, siempre tomemos el CBD después de los alimentos, porque el CBD es liofílico, o sea, es mucha afinidad con la grasa. Entonces el resultado es de que se disuelve con los alimentos, que siempre tenemos algo de grasa, y se va con los alimentos, entonces viaja más rápido por el torrente sanguíneo para llegar al órgano adecuado, al órgano que requiere ayuda. En cambio, si lo tomamos sin alimentos, va a retrasarse más su efecto. Esto nos hace entender que alrededor del 25 a un 30% más de eficiencia hay cuando se toma después de los alimentos. Ahora vamos a hablar de definiciones. Hablé mucho de metabolismo, vamos a ver qué es el metabolismo. Metabolismo es el tiempo en que el CBD o cualquier otra sustancia se descompone en el cuerpo para formar otros compuestos que son los metabolitos. Es una definición muy específica del metabolismo. Esos metabolitos son los que van a ir en el torrente sanguíneo. Y el metabolismo y la biodisponibilidad varían de acuerdo a la concentración del CBD. Entonces ahí es donde otra vez entra la situación de componentes, de cuántos componentes tiene el CBD y aparte qué concentración lleva. La biodisponibilidad se refiere a que es el tiempo y grado en el que la corriente sanguínea absorbe una sustancia y que el cuerpo aprovecha para tener los efectos necesarios. O sea, si yo me lo tomo ahorita, va a llegar al órgano y resulta que, por ejemplo, en el caso específico, si yo tomo oral, o sea, me como el CBD, mi biodisponibilidad es del 15 al 20%. O sea, es lo que se va a aprovechar en mi organismo, el resto no, porque se pierde el tracto digestivo y el mismo hígado al metabolizarlo, elimina esa parte del CBD. Cuando lo inhalamos, lo inhalamos que va de los pulmones al torrente sanguíneo, la biodisponibilidad es el del 70-80%, porque va de los pulmones al torrente sanguíneo, no pasa por el hígado. Igual con la sublingual, como es sublingual, la mucosa bucal pasa al torrente sanguíneo y ahí absorbe directamente y va a los órganos. Entonces, como no pasa por el hígado, entonces ese metabolismo del primer paso no sucede. El resultado de esto es que llega a mayor cantidad de CBD. Por eso el metabolismo varía y obviamente también los efectos secundarios que se puedan tener. Pero metabolizar es separar en sus componentes a las sustancias para que el hígado, a través de sus enzimas metabólicas, aquí es muy importante esas enzimas metabólicas, puede eliminar lo que ya no necesitará el organismo y aprovechar el resto. Ahí es donde viene precisamente que elimina la parte que de ahí esa eliminación, ese desecho, va a dar directamente en el caso del CBD, va directamente a los riñones, después a la vejiga y a la orina. Y en el caso de otros elementos, otros productos que se tengan, pues va directamente a lo que viene siendo ya para el intestino grueso, para lo que viene siendo la parte de formar la heces fecal. Pero esa es una forma en que podemos contemplar lo que es metabolizar. Ahora bien, el proceso segundo, cómo se toma el CBD. Estoy hablando rápido porque es mucha la información, quisiera que poder dárselas todas como debe ser. Cuando hablamos en oral, empezamos precisamente primero con que la tomamos, o sea, la comemos, pasa al estómago, de allí al hígado. En el hígado, a través del torrente sanguíneo, se va, ya con todos, ya hecho con metabolitos, se va a nuestro organismo, a los órganos que se requieran. Nuevamente esa sangre se regresa para que el hígado la separe y vaya a la eliminación. Y esa eliminación va a los riñones, en el caso del CBD, y va a la vejiga. Eso estamos hablando de cuando es oral.
Cuando es sublingual, entra directamente a los pulmones, perdón, a la mucosa, a la boca, a la mucosa vocal, y entonces aquí pasa directamente a nuestro organismo a través del torrente sanguíneo. De ahí se va, una vez que ya hizo su efecto en nuestro organismo, se va a metabolizar, y una vez que se metabolice, se elimina otra vez. Entonces, como se dan cuenta, aquí va directamente a nuestro organismo. Cuando hablamos de inhalado, estamos hablando de que va directamente a nuestro organismo a través de los pulmones y directamente al torrente sanguíneo, y después se metaboliza en el hígado y otra vez a la eliminación. Aquí va directamente a los riñones, vejiga y orina. Cuando hablamos de lo que es hablamos, por ejemplo, la crema, la tópica, la crema no entra al torrente sanguíneo, es local, por lo tanto, entonces no tiene ningún problema cuando se pone la crema, incluso con THC, no tiene problema porque no va a pasar al torrente sanguíneo. Su acción es totalmente local. Algunas funciones que tiene el hígado es que produce la bilis, produce proteínas, produce el colesterol y la glucosa. Todos son elementos indispensables para llevar a cabo todo lo que viene siendo el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Y qué ayuda? Ayuda a la colaboración en la digestión. Simplemente la bilis desdobla las grasas. Almacena vitaminas, minerales y grasas el hígado. Elimina las sustancias tóxicas, que es precisamente la función donde atraviesa el CBD, y combate infecciones. Entonces, todo esto es la función que hace el hígado. Entonces, para que se den cuenta que es la parte del químico, la parte más importante bueno, digamos, el corazón y el hígado están muy, pues de hecho todos los órganos son muy importantes, pero el hígado hay que cuidarlo como oro porque precisamente es el que no darle mucho trabajo y hay que tratar de que siempre esté bien. La parte crítica, ella el medicamento, entre el alimento y entre el CBD. Y empieza la metabolización. Y aquí unos van a una eliminación, otros a la orina, y entonces ese es el procedimiento que estamos siguiendo. Y aquí es donde viene la parte crítica. Por eso es que si decimos, si yo pongo el CBD después de los alimentos, no me causa problema. Y los medicamentos a las 2 horas después o 2 horas antes, o viceversa. Pero es como debe ser, o sea, desfasarlo. Con eso tenemos para que no haya problema para recargar al hígado con el metabolismo. ¿Qué va a suceder en el hígado? Pues tiene que generar más enzimas metabólicas. Y obviamente, si estamos hablando que tomamos un mundo de CBD, puede ser que tengamos una afección en el hígado, no permanente, pasajera, pero para no dañar el hígado, para no lastimarlo, precisamente tratamos de que sea desfasado y aparte con dosis adecuadas. ¿Qué se metaboliza? Se metaboliza en el citocromo, se metaboliza por oxidación, por reducción y por hidrólisis. Esto es muy importante porque no todos los elementos que entran en el hígado para metabolizarse pueden tener esto, y precisamente ocupa esos 3 renglones en el citocromo de 450, y eso es muy importante para que otra medicina que va a utilizar esta situación de oxidación se tiene que detener. También tiene otra forma de metabolizar, pero ya para otro tipo de compuestos. El hígado metaboliza un gran porcentaje de alimentos, medicinas y al CBD utilizando el sistema enzimático citocromo P450, que ya lo hemos mencionado. Cada medicamento le lleva cierto tiempo en su metabolización. El CBD utiliza también el citocromo P450, que es donde se unen. La interferencia se da en que el CBD retrasa la metabolización de algunos medicamentos, lo que hace que tarden más tiempo en ser eliminados. Al permanecer más tiempo, prolonga su acción, teniendo efectos secundarios leves. Esa es la parte que hablamos de que ya cuando estamos hablando de otro, porque una fue la reacción que tengamos nuestro cuerpo hacia al entrar el CBD, y la otra es cuando ya entra en combinación con otros elementos, en este caso las medicinas. ¿Y qué recomendación tenemos? Tomar el CBD después de los alimentos que ya mencioné. Tratar de dividir sus dosis en 3 veces al día. Eso es muy importante. Si hablamos 3 veces al día es precisamente para que la dosis no llegue, no digamos una sola vez al día, 20 gotas en lugar de 20 o 21 gotas, vamos a tomar 7, 7 y 7. Entonces, de esa manera va a metabolizarse y vamos a darle mucho menos trabajo al hígado. Desfasar su toma de CBD con los medicamentos en 2 horas. Ahora, aquí puse en el cuadro, es muy importante esto. Si toma anticoagulantes, su médico debe saber que va a tomar CBD. Es muy importante. Precisamente como lo que mencionaste al principio, para que como el CBD es un vasodilatador y el anticoagulante es lo mismo, van a manejar las plaquetas para evitar la coagulación, entonces vamos a poder generar una hemorragia. Entonces lo importante es que sepa que está tomando CBD o que lo va a tomar para que baje uno
y aumente el otro, pero de esa manera que estén en equilibrio, o bien que no tomen CBD o que no tomen el anticoagulante, pero es importante ese equilibrio. Lo mismo que si tiene síntomas de hipotensión, es decir, que tenemos baja presión. Permítame. Si tenemos baja presión, el CBD es un antidepresivo, o sea, va a generar, que va a evitar la presión arterial, va a bajar la presión. Y si la persona ya es hipotensa o tiene efecto de hipotensión, puede generarle un problema. Si en forma natural es hipotenso, no hay ningún problema. Pero si hay enfermedades que generan la hipotensión, entonces en ese momento no debe tomar CBD o su médico debe saber, estar al tanto de lo que va a hacer, ¿verdad? Precisamente para llegar al equilibrio en la medicación, en el medicamento. Y la otra es cuando tiene algún padecimiento, siempre es recomendable que su médico esté enterado que va a estar tomando CBD. Yo no soy médico, soy químico, como mencioné, pero por eso les recomiendo mucho que siempre estén en consulta con su médico para que de esa manera les ayude más en las dosis que pueda tomar y aparte en el control de la enfermedad que pueda tener. El CBD, no, como dije hace un momento, no está peleado con la medicina alópata, al contrario, es un complemento. Y el saber utilizarlo es una maravilla, porque una medicina sí nos puede generar un efecto secundario grave y el CBD no. Los medicamentos que interfieren con el CBD, aunque en forma leve, al momento de la metabolización, son algunos esteroides, muy pocos antibióticos, algunos antidepresivos. Aquí es importante estos antidepresivos para que, sobre todo cuando está tomándose la medicina antidepresiva, que son las que generan problemas incluso de adicción, que su médico esté enterado perfectamente para ir eliminando el antidepresivo y empezar a tomar el CBD, para que no se tome en forma conjunta. Pocos antihistamínicos, algunos bloqueadores beta, que son los que bajan la presión, y los anticoagulantes que mencioné hace un momento. Eso sí es importante tenerlo en cuenta para que, pero como les digo, no solamente lo que vienen siendo los anticoagulantes y los bloqueadores son los que tenemos que tener cuidado. Cuando se toma en exceso CBD, ¿qué nos pasa? Nos produce somnolencia. Pues vamos a tomarnos nos tomamos 20 mililitros de CBD, o sea, de repente llegamos a un punto que tomamos 120 gotas o 200 gotas. ¿Qué nos va a producir? Somnolencia. Va a disminuir el apetito, puede hacer que tengamos vómitos, diarrea, resequedad en la boca, incremento de enzimas hepáticas, todos síntomas leves y pasajeros. O sea, no existe una situación de gravedad. Por eso no hay sobredosis, ni tampoco hay adicción. El CBD no genera adicción. Es más, el CBD ayuda a eliminar la adicción de la marihuana, del tabaco, del alcohol, y eso lo hemos tenido muy presente porque muchas personas tienen ese testimonio. Y aquí lo que he mencionado, la precaución con los anticoagulantes y con la hipertensión, que es la hipotensión, perdón. Ahora bien, nada más por último, esta gráfica quisiera mencionarla. Esa es una gráfica que me la permitió el doctor Luis David Suárez Rodríguez, que se encuentra aquí en el recuadro superior derecho. Es la cannabis, ya incluso en el aspecto clínico, donde se menciona que la raya azul viene siendo el alcohol. Y la parte del alcohol hacia abajo es lo que es más letal que el alcohol. Y de la raya amarilla, de la raya azul hacia arriba, es lo que es menos letal que el alcohol. O sea, para arriba no es letal y para abajo sí es letal. Estamos hablando, pues ya estamos hablando aquí hasta de la heroína en el último grado. Y estamos hablando de que arriba del alcohol está la cocaína, la mescalina, una serie de productos, el LSD incluso, y la cannabis ocupa un lugar en que no existe ningún problema a nivel de toxicidad. Dice, aquí este informe se lo menciono porque es extraído de Estados Unidos, dice, no hay informes de muertes atribuidas a una sobredosis de cannabis medicinal o recreativa. O sea, no existe, científicamente hablando, alguien que haya muerto por tomar cannabis. Al contrario, se han beneficiado. Con esa salvedad no puedo decir lo mismo del alcohol o del cigarro, porque hay millones y millones de muertes. Entonces, para que vean que estamos ante un producto que no tiene ningún problema y cuyos efectos secundarios son bastante leves. Y ahora sí, llegué al punto de preguntas. Rubí, a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Preguntan, ¿qué reacción secundaria puede tener una persona que toma CBD artesanal y a la larga qué consecuencia puede tener para su salud? Bueno, el hecho de que el artesanal y si le ha dado resultado
puede ser que sí no tenga ninguna consecuencia porque su organismo lo está asimilando, pero no puede ser, pues, si comparase la actitud desde tomar el CBD químicamente como debe ser, o sea, con una calidad aprobada, podríamos decir que va a cambiar su toma porque está con el método supercrítico. ¿Por qué razón? Porque va a sentir que la calidad de vida es mejor. Porque un CBD artesanal sí puede, si tengo mucho dolor, me puede quitar el dolor. Pero no, si tomamos el puro, el que que tiene una calidad óptima, vamos a sentir el cambio. Caramba, no tan solo me quitó el dolor, me dio ánimo, me siento distinto. Y es lo que nos pasa cuando tomamos el CBD, como debe ser, o sea, con la tecnología y con la calidad adecuada. El CBD a entrar en nuestro organismo no va a quitarme el dolor o la inflamación o la molestia o la enfermedad. No tan solo eso, no me va a ayudar a eliminar ese tipo de sintomatología, sino también me va a ayudar en toda la demás que yo ni me acuerdo de ella. Puede ser que me quite lo triste, lo cansado, que me quite aquel dolor que traía que no me acordaba de él, de que ya pueda dormir bien, que te esté más alegre, más positivo. O sea, estamos hablando de que nos da un plus, cosa que un artesanal no nos da, precisamente por todas las impurezas que lleva. No digo que no alivie, o sea, sí tiene efectos curativos, pero sí va a poder tener efectos secundarios posteriores. Si prueba el químico, que es químicamente puro, o sea, el que tiene mayor calidad, va a encontrar la diferencia. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo ayuda el CBD con la ansiedad y el Alzheimer? Bueno, mire, el caso ahí tenemos, los dos están muy ligados. La ansiedad viene siendo un producto, pues, todos tenemos ansiedad, o sea, la vida nos lleva a vivir con ansiedad, por la competencia, por el trauma que tenemos ahorita del COVID, por el que perdimos el empleo, porque las deudas, en fin. Y eso nos genera una ansiedad, nos genera un desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque estamos con una tensión tremenda. Eso nos va a generar, obviamente, pues un malestar, una depresión puede ser. Eso nos evita comer, nos evita alimentarnos bien, nos evita dormir, no vamos a poder dormir. Y al no dormir, obviamente, empezamos a tener problemas de salud. Vamos a darle la entrada a muchas enfermedades. Entonces, ¿qué hace el CBD? El CBD activa y equilibra, activa pero con equilibrio a la serotonina. La serotonina que nos va a dar paz, felicidad, ánimo, positividad, alegría. Es lo que nos da la serotonina. Ahora, y la serotonina se produce con el ejercicio. Cuando nosotros ejercitamos, nos sentimos muy bien, pero por la serotonina. Y entonces, la dopamina también va a ser activada por el CBD. La dopamina viene siendo una hormona, el neurotransmisor también, que nos produce la parte cognitiva de nuestro ser, de nuestro cerebro. La parte motora, es la motivación, es la que nos da sentimos la recompensa. Precisamente por la dopamina, mucha gente se toma los vicios, ¿verdad? Porque el alcohol o la cerveza o la fumada activan la dopamina, entonces producen placer. Y entonces por eso se viene la situación de generar el vicio. Pero la CBD activa la dopamina en equilibrio para darnos esa situación de estar con buen humor y tener atención, relajarnos, en fin. Y aparte va a activar a un endocannabinoide que se llama la anandamida. Y esa la anandamida, le dicen la hormona de la felicidad, porque nos abre el apetito o nos equilibra el apetito, nos elimina el dolor, genera la fecundación, y hace que se reactive todo el sistema endocannabinoide. Entonces, al activar esas tres hormonas, nuestro organismo va por sí mismo a eliminar la ansiedad, porque nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, vamos a dormir bien, se nos va a quitar la tensión y se nos va a eliminar la ansiedad. Y estamos hablando de unos 10 días que tengan tratamiento con CBD sublingual, con microdosis, y va a sentir el cambio. El caso de que es la Alzheimer, el Alzheimer es importante mencionarlo como, pues es un envejecimiento del cerebro, la dopamina cada día se va acabando, ya no se produce dopamina. La acetilcolina, que es un neurotransmisor muy potente, va a hacer que se active la dopamina, y la dopamina es la que nos da el conocimiento, la parte cognitiva, la parte del movimiento, en fin. Precisamente por eso ya la gente con Alzheimer ya no, es muy torpe. Entonces se va muriendo parte del cerebro. El CBD lo que hace es activa la dopamina para tratar de retener esa eliminación, ese desgaste que está teniendo la dopamina. No lo va a eliminar, lo va a retrasar un poco y va a ayudar en que tenga la persona duerma mejor, que no esté deprimido, o sea que va a darle una calidad de vida a su alrededor de todo lo que se tiene, o sea, porque va a tener oportunidad de sentirse mejor.
y obviamente la familia se va a sentir mejor. Entonces, por eso el CBD actúa en las dos formas. ¿Qué otra pregunta? ¿En qué puede ayudar en una rosácea? Pues la rosácea no viene siendo más que una infección que podemos tener o una alergia que puede también provocarse, y puede ser utilizada a través de una crema, que sería muy importante tenerla, la crema con CBD va a actuar aproximadamente 2.5 centímetros de profundidad, se frota como la parte afectada, y al cabo de unos 3-4 minutos va a sentir el efecto. Y tomar el CBD sublingual en situaciones de estas, estamos hablando de unos, diría yo, 4 o 5 días, 6, cuando mucho empieza a ver el resultado, pero sí es muy efectivo. Y yo le recomendaría los dos tratamientos, CBD sublingual y el tópico, o sea, con crema o bálsamo. ¿Qué otra pregunta? Ya se me está acabando la voz. ¿Qué otra pregunta? Sí, gracias, ingeniero. Dicen, ¿cómo se puede sugerir el uso del CBD si se está tomando o inyectando morfina para el dolor? Bueno, yo tuve un caso muy personal de una hija mía que tenía problemas muy serios estaba arrojando, tenía cálculos renales, y ya mero le iban a operar, y entonces tuve oportunidad de que trataran con ultrasonido, en fin, tratar de deshacer las piedras. Y el dolor era muy fuerte cuando la estaba arrojando, entonces le inyectaron morfina. Y el resultado fue que pues seguía teniendo dolor. Cuando llegué a verla, le llevé un vapeador con CBD, y no se levantaba por el dolor. Cuando se lo di, le dije, vapealo por favor, o sea, fúmalo. Duró 10-15 vapeadas y seguimos platicando, y como a la tercera vez que le dije que lo fumara, o sea, pasó media hora, se sentó, ya no se estaba acostado, se sentó y empezó a platicar. O sea, y le dije, ¿y qué pasó con el dolor? Ah, ya se me quitó, ya no siento dolor. Entonces, se está comprobado que es más fuerte que la morfina. O sea, como analgésico, el CBD tiene mayor efecto que la morfina. Y aparte no tiene el efecto de ser adicción. Entonces, es muy importante eso, porque el CBD no es adictivo. Entonces, es la gran ventaja que tiene. Y sí le recomendaría que utilizase el CBD en lugar de la morfina. ¿Qué otra pregunta? Cuando una persona está tomando CBD de 33.33 miligramos sobre mililitro y toma 6 gotas al día para prevención y pasa a CBD 50 mililitros, se comienza nuevamente con microdosis de 3 gotas al día y puede haber algún efecto secundario. No, mire, la concentración es muy importante. Qué buena pregunta. La concentración nos dice que vamos a usar menos CBD. No vamos a distanciarlo, o sea, si una concentración de 33.34 me va a dar aproximadamente una concentración de cada gota, va a ser como 1.33 miligramos de CBD. Entonces, si tomo 5 o 6 gotas al día o 10 gotas al día, y compro el de 50 miligramos, ese 50 miligramos va a tener 2.3 miligramos de CBD. Entonces, obviamente, ya no debo tomar 10 gotas, puedo tomar 6. O sea, disminuye la cantidad. ¿Por qué? Porque si no, entonces voy a tomar más CBD. Y recuerda una cosa, no más CBD va a aliviar. No porque tomemos mucho CBD nos vamos a aliviar. No, nuestro organismo requiere una cierta cantidad. Y precisamente por eso es la microdosis. Porque tomándolo poco a poquito, vamos a encontrar la dosis que requiere nuestro organismo. Y eso es lo importante, encontrar esa dosis. Por lo tanto, si nos pasamos de dosis, pues primero no nos hace ningún bien. Puede ser que incluso podamos tener otro efecto porque le estamos dando más trabajo al hígado y no requerimos eso. Entonces, por eso es muy importante la cantidad de miligramos por día que está tomando. Si la persona está tomando 30 miligramos al día, vamos a ajustar las gotas a 30 miligramos al día. Y si toma de 100 miligramos por mililitro en lugar de 33, ajuste nuevamente a tomar 30-35 miligramos al día. Claro, de acuerdo a la dolencia, ¿no? Si está tomando 60, bueno, pues ajustarlo a 60. Pero sí es importante eso, no las mismas gotas, no. Concentrémonos en la cantidad de miligramos por día que estamos tomando. ¿Sí? ¿Es otra pregunta? Bueno, sí nos quedaron algunas, perdón, tengo acá el audio. Quedaron por ahí algunas preguntas pendientes, entonces pues ya desafortunadamente el tiempo ya nos alcanzó. Entonces los invitamos y les sugerimos, recuerden, en las redes sociales del ingeniero, Facebook e Instagram como Mr. CBD Villalobos, ahí pueden por favor hacer su pregunta y pues bueno, seguirlo, informarse de los próximos temas.
Por ejemplo, los invitamos, la próxima charla del próximo miércoles va a ser acerca de CBD y mascotas. Entonces, para todos los que tenemos perrijos, gatijos, veterinarios, etcétera, pues ampliamente invitados, próximo miércoles 9 de la noche, y también hacerles la invitación, ya está, pues ya nada de salir los últimos toques de la página del ingeniero Villalobos, está buenísima, la verdad, se escribe cbdssalud.com, entonces, de verdad, contenido muy, muy valioso. Entonces, pues de mi parte es todo. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable, Ruiz, muchas gracias y disculpen a todos por la voz y la forma que leo. Lo que pasa es que estoy con problemas de voz y espero que la próxima semana no tengamos esto. Muy amable, muchas gracias y que pasen buenas noches. Dios los bendiga a todos. Bye.